Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad les traigo este calzado tejido utilizando la técnica Wayuu. Quiero agradecer de manera muy especial al canal de YouTube de Teje Guay y al canal de YouTube de Nenita Crochet por el asesoramiento tan espectacular que me dieron para yo poder concretar este proyecto. Y a petición de mis suscriptores, aquí está. Quería hacer una observación antes de continuar con el contenido del tutorial. Existen unas cuentas por allí que se están apropiando de mi contenido que está en las diferentes redes sociales para vender cursos online. El único curso que yo vendo está en la descripción del video, donde yo les dejo el enlace que los lleva directo a ese curso, ya que es bastante desagradable porque detrás de cada uno de estos trabajos que uno realiza hay mucha dedicación. No es solamente grabar el video, es aprender la técnica, es equivocarse muchísimo para poder concretar un proyecto, ¿verdad? Entonces hay días de grabar, hay días de producción intelectual, vamos a llamarlo de esa manera, para que venga una cuenta extraña y se apropie del contenido y venda ese material. Entonces, bueno, el único curso que yo vendo está en la descripción del video y es elaborado completa y absolutamente por mí, así como el material que está en todas mis redes sociales. Yo no he regalado, yo no he vendido contenido a ninguna otra cuenta. Todo lo que está acá en mi canal es hecho por mí, tampoco me apropio de contenido ajeno. Así es que bueno, dile no a la piratería y te invito a que realices este lindo zapato. Los materiales que vamos a emplear para hacer este estilo de zapatos son cinta métrica, tijeras, separadores o gasillas o algo que les sirva para marcar, hilo de nylon de 2 milímetros de grosor. Vamos a emplear aproximadamente 100 gramos, serían 50 gramos de cada color, aguja acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja, en esta oportunidad una del 225. Suelas, en esta oportunidad yo estoy trabajando con una suela reciclada, ¿verdad? Ya está perforada. Acá en mi canal hay varios tutoriales donde yo les explico cómo pueden hacer para reciclar suelas, cómo hacen para perforarlas, a qué distancia y cuáles son las diversas herramientas que pueden emplear para perforar esa suela. Y debemos emplear también para este zapato el diseño que vamos a plasmar. Por allí voy a dejarles una foto para que ustedes puedan imprimirla o pueden hacerle una captura. Entonces comenzamos. Iniciamos haciendo el pespunte y ese pespunte lo vamos a hacer por el centro del talón. El talón es esa parte más angosta. Nos vamos de esta manera y ubicamos ese orificio que esté aproximadamente en la parte central. Allí introduzco la aguja, tomo el hilo de esta manera, lo paso. Bien, y dejo cierta cantidad allí que voy a ir llevando entre los puntos para no tener que hacer nudos, sino que me quede metida entre las puntadas que voy trabajando. Una vez que haga esto, tomo hilo y lo paso. Repito, en el mismo orificio, paso aguja, tomo hilo con el ganchito de la aguja y cierro el punto. Voy al orificio que está al lado, teniendo la precaución de ir llevando esto entre los puntos. Paso, tomo hilo, saco y una vez que tenga dos gasitas en la aguja, tomo hilo y cierro. Repito el procedimiento, paso, tomo hilo, saco y cierro acá, ¿verdad? Dos en cada orificio. Voy llevando esto entre los puntos. Paso, saco, teniendo dos gasitas, tomo nuevamente hilo y cierro. Vuelvo otra vez, paso, tomo hilo, saco acá, tomo hilo y cierro. Dos en cada orificio. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Ya trabajé la vuelta de pespunte por todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta. Bien, como pueden ver, ya llegué acá, voy a cerrar el último punto. Lo que hago es que voy al primero, introduzco la aguja, tomo hilo y hago un punto deslizado. Bien,
De esta manera hemos concluido la vuelta de pespunte. Vamos a trabajar ahora una vuelta de contorno que sería la vuelta de contar. Y para eso vamos a emplear la cinta métrica y vamos a ver qué cantidad de centímetros hay desde acá hasta el finalizar de la suela. En mi caso hay 25 centímetros. La mitad de 25 serían 12 centímetros y medio y cada quien lo hará según el tamaño de su suela. Debemos ubicar, ¿verdad? O sea, medimos desde el inicio, que sería acá, hasta acá, que son 25. En mi caso, cada quien medirá su suela y justo en la mitad, en mi caso es 12,5, voy a poner a esa distancia, ¿verdad? Dos gasitas, es decir, desde aquí hasta acá 12,5 porque mi suela mide 25. Coloco una gasita y al lado coloco otra gasita, otro separador, otro hilito, lo que ustedes tengan. Y otra en el centro de la parte delantera que vamos a denominar capellada. Bien, y vamos a trabajar una vuelta de contar puntos que es la que me va a garantizar que los dos pies queden del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las perforaciones a diferente distancia y esto es lo que me va a permitir que los dos pies queden iguales. Vamos a trabajar con una cierta cantidad de puntos en esta parte más angosta que vamos a denominar talón y otra cierta cantidad de puntos en la parte más amplia que denominaremos capellada. Desde acá, desde el centro hasta esta primera marca debemos tener 32. ¿Por qué 32? Porque según mi experiencia, ¿verdad? Y las tantas veces que me he equivocado, llegué a la conclusión de que para las suelas desde la talla 35 a la 40 debemos tener 32 puntos. Si vamos a trabajar suelas más grandes, le agregamos 2 puntos más. Las suelas infantiles sí tienen otra cantidad de puntos que lo tengo por allí en un tutorial de unas botas que coloqué. Bien, entonces, repito, desde el centro del talón hasta acá 32. Y desde esta primera marca hasta el centro de la capellada vamos a hacer tantos puntos según la talla que estemos trabajando. En mi caso yo estoy trabajando la talla 38. Eso quiere decir que desde acá, desde esta marca hasta el centro de la capellada yo debo tener 38 puntos. Desde acá del centro de la capellada hasta esta marca otros 38. Y desde esta marca hasta nuevamente llegar al centro del talón 32. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuántos puntos tenemos y según el caso aumentamos o disminuimos hasta tener esa cantidad que en este caso serían 32. Hago lo mismo acá. Primero cuento y después decido qué es lo que debo hacer. En mi caso 38. Si están trabajando suela 37 sería 37. Si están trabajando suela 36 sería 36 y así sucesivamente. Y desde acá hasta esta marca igualmente 38. Entonces repito, los puntos desde acá hasta el centro es la talla que estén tejiendo. Los puntos según la talla que estén tejiendo. La gente de México que me ve que trabajo otro nivel de tallas, en Google hay una tablita donde está la conversión porque ellos trabajan con suelas algo así como 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces hay una tablita donde está la conversión. Repito, los puntos según la talla que se esté tejiendo, los puntos según la talla que se esté tejiendo y aquí si es un estándar o una misma cantidad para todas las suelas desde la 35 hasta la 40 que sería 32 y 32. Lo otro es que vamos a tejer esta vuelta hacia el lado derecho. ¿Por qué? Tiene su explicación también para que cuando estemos trabajando el tejido quede parejo. Si los hacemos todos del mismo lado, puede llegar que se nos rebose el pie. Por eso, como les vuelvo y les digo, de las tantas veces que me he equivocado haciendo calzado, esto lo hago según mi experiencia. Como lo debo tejer hacia el lado derecho, lo que hago es que volteo la suela. Y primero cuento cuántos son esos puntos que yo tengo. De esta forma. ¿Verá? Así que los vemos acá como unas cadenitas. Estos son los puntos que vamos a contar. Así. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y yo necesito tener 32. Eso quiere decir que solamente voy a aumentar 2 puntos. Comienzo a tejer. Ahora voy a tomar la aguja por acá y giro mi suela. Y comienzo a tejer de esta manera. En ese mismo punto donde terminé, allí voy a hacer el primero. Y digo 1. El siguiente serían 2. 3, medio punto, ¿verdad? Es decir, paso, saco y cierro. Este sería el número 4. Paso, saco y cierro. El número 5, debo hacer un aumento. Un aumento es colocar 2 puntos en el mismo espacio. Aquí coloqué 1 y allí voy a colocar el otro. Ya hice los aumentos, preferiblemente en esa curva. Continúo. Bien, en el siguiente continúo y en el que sigue voy a hacer el otro aumento. ¿Qué sucede si tienen puntos de más? Es decir, voy a hacerles un ejemplo acá. En caso de que tengan puntos de más, lo que van a hacer es que introducen la aguja, sacan, no cierran el punto, introducen aguja, sacan y luego que tengan los 3 aritos, los cierran en uno solo. Y eso se convierte en un solo punto. Esto no es mi caso porque yo más bien tengo que agregar. Entonces, así vamos trabajando hasta tener, en mi caso, 32. Cuando yo llegue acá, cuento uno por uno, debo tener 38. Si no los tengo porque me faltan, aumento. Si tengo de más y me sobran, disminuyo. Y repito lo mismo acá y lo mismo de este lado. Ya estoy terminando acá la vuelta de contar y lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta, ¿verdad? Ya hice el último punto, me voy al primero, paso la aguja por allí, tomo hilo, saco y con deslizado cierro la vuelta y ya podemos quitar las gasitas. Vamos a trabajar ahora una segunda y última vuelta de contorno. Bien, una vez que hemos hecho así, ¿verdad? Que lo tienen de esta manera, vamos a girar y esta vuelta, teniendo la suela en esta posición, la vamos a trabajar hacia el lado izquierdo y es muy sencilla porque es trabajar punto sobre punto. Una vez que termine acá, voy a acercar un poquito y vamos a trabajar punto sobre punto. De allí de donde salió, allí hacemos el primero. Continuamos en el siguiente y vamos a hacer medio punto. Es decir, en el punto que veamos, allí hacemos un medio punto. ¿Verdad? Paso, tomo hilo y cierro. Esto es medio punto. Y es el que vamos a emplear durante todo el zapato, medio punto. Bien, así lo vamos a tejer por todo el contorno de la suela. Ya estoy terminando la segunda vuelta de contorno y lo que vamos a hacer es que nos vamos al primer punto donde comenzamos, introducimos aguja, tomamos hilo y punto, ay, se me salió. Pasamos, sacamos y punto deslizado. Y acá vamos a cortar, pero dejamos la hebra larga. Bien, hacemos esto. A mí me gusta dejarla larguita, de unos 15-20 centímetros. Y aquí sí podemos cortar. Bien, ya aquí terminamos un paso sumamente importante. Ya con esa vuelta de contar, aunque les resulte algo tedioso, eso me va a garantizar que los 2 pies les queden
igualitos. Bien, entonces repito el procedimiento. Hicimos desde el centro una vuelta de pespunte que consiste en 2 medio puntos en cada orificio. Luego, una vez que se terminó esa vuelta, con la cinta métrica vemos cuál es el centro, ¿verdad? Medimos desde un extremo hasta el otro. En mi caso me dio 12,5. Coloco una gasita aquí, una gasita del otro lado y una gasita en el centro. Y hacia el lado derecho comienzo a contar 32, ¿verdad? Si no los tengo y me faltan los agrego, si tengo de más reduzco, y desde acá al centro de la capellada sería 38 porque es la suela que estoy trabajando y cada quien lo hará según el número de talla que esté trabajando. Igual acá el número de talla que estén trabajando en puntos y acá 32. Esa vuelta la vamos a hacer hacia el lado derecho y esta vuelta la trabajamos hacia el lado izquierdo. Dejamos el hilo larguito, cortamos y vamos a comenzar el diseño. Este es el diseño que vamos a trabajar. Si ustedes lo van a plasmar tal cual en una hoja cuadriculada, yo les sugiero que unan 2 hojas como fue mi caso, ya que en una hoja no me cabía. Bien, entonces pueden tomar una captura. De todas maneras, las personas que quieran, allí abajo en la descripción del video están mis redes sociales. Ustedes me pueden escribir y yo les mando una mejor captura de este diseño. Entonces, así es como va a quedar en el zapato, véanlo acá, bien, tal cual. Yo voy a comenzar a explicarles desde por acá, que será el inicio. Yo lo tengo enumerado como 1, 2, 3, estos son líneas. Para mí las líneas es el equivalente a 2 vueltas, es decir, una vuelta de ir y de venir. Ya les voy a explicar a continuación cómo es. Para comenzar debemos ubicar el centro de la capellada y nos vamos a ir así con nuestras manos hasta ubicar ese punto que está en la parte central. Una vez que ubicamos ese punto que está en la parte central, contamos a partir del centro 1, 2, 3 y 4. Y en la hebra interna vamos a introducir aguja, giramos la suela de esta manera y comenzamos a trabajar con el color café. Vamos a pasarlo y cerramos acá con esta puntadita como la que me van a ver. Una vez que sacamos allí, simplemente tomamos hilo y cerramos. Esto es lo que me da inicio a la vuelta y es allí donde voy a colocar una de las primeras marcas. Bien, ahora a partir de aquí voy a tejer 8 medio puntos de la siguiente manera. Voy a introducir la aguja siempre en la hebra interna. Paso, saco, pero acá voy a comenzar a incorporar el otro color. Antes de cerrar el punto, vamos a ubicar el color de contraste y lo vamos a colocar allí, que me quede justo en el medio, ¿verdad? Que quede bien allí. Y ahora sí podemos cerrar ese medio punto. Recuerden, antes de cerrar el punto, nos incorporamos con el otro color. Ahora voy a tejer acá, llevando entre los hilos ese color beige. Ya tejí 1 y debo tejer 8. Bien, entonces este sería el segundo, este sería el tercero, venimos con el cuarto, tomando siempre la hebra interna. El cuarto, vamos con el número 5, el 6, venimos ahora con el número 7 y venimos ahora con el punto número 8. ¿Verdad? Pero antes de cerrarlo, como vamos a comenzar el diseño en la siguiente vuelta y el diseño me dice que el primer punto es beige, entonces este último punto lo vamos a cerrar con el color de contraste. En mi caso es el color beige. Cierro, ¿verdad? Como pueden ver, no se nota
sino que es el que siempre vamos a hacerlo de esa manera. Cada vez que nos vayamos a incorporar al siguiente punto, cerramos el último punto con el color que nos vayamos a incorporar. Bien, ahora, cada vez que yo vaya a terminar una vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados acá. Si yo terminé el punto acá, paso aguja, saco y deslizo. Esto es una condición sine qua non para todos los zapatos que yo hago. Al terminar una vuelta, siempre 2 puntos deslizados. Esto es independiente del diseño Wayuu, no tiene nada que ver, sino que es el estilo como yo hago los zapatos. Como ahí terminó la vuelta, ahí voy a colocar el marcador. Y para no confundirnos, voy a decidir cortar estos pedacitos de cuando me incorporé con el beige y el otro pedacito de cuando me incorporé con el color café, para que no nos vayamos a confundir. Bien, entonces el diseño me dice que en esta primera vuelta yo voy a trabajar, que sería esta. Esto es una línea. Este es el equivalente a una vuelta, ¿verdad? Donde vamos a trabajar un beige, 2 café, 3 beige, 2 café, 1 beige. Y ese diseño siempre lo vamos a comenzar a hacer es en la vuelta que está por la parte interna. Dice que primero es el color beige. Debo ir llevando ambos hilos. Y cada vez que yo comience, ya va que aquí cuando cerré, dejé atrapado el color beige. Acá. Ok. Así. Entonces, cada vez, el primer punto es de color beige. Cada vez que yo inicie una vuelta, lo voy a iniciar en el tercer punto. Bien, ahí se ve perfecto cuál es el tercer punto. 1, 2 y 3. Y en el caso que estamos tejiendo este estilo de zapato Wayuu, siempre que estemos trabajando por la parte interna, vamos a tomar solamente esta hebra, ¿ok? No las 2 hebras. Entonces, el diseño dice que primero es un punto beige y que los 2 que siguen son café. Entonces, como los 2 que siguen son café, voy a cerrar este punto con el color café. Bien, así me quedó el primer punto beige. Siguen 2 puntos café. Recuerden, solamente tomando una hebra. Entonces, un punto café. ¿Ven? Que ahí quedó. Voy con el segundo punto de color café. Y debo tener la previsión de que siguen 3 beige. Entonces, dejo mi hebra café allí. Tomo la otra hebra que es color café, color beige, perdón, el otro tono. Y cierro. Entonces dije, llevo 1 beige, 2 café. Ahora me tocan 3 beige, tomando solamente la hebra interna. Y digo 1, voy con el otro, serían 2, voy con el otro, serían 3. Pero, ¿qué sucede aquí? Que me dice que después vienen 2 cafés. Entonces, cierro ese último punto con el color café. Y los tejo, es decir, 1, 2, acá, tomando solamente la hebra interna. Y antes de cerrarlo, ¿verdad? Debo cerrarlo con el beige porque el último punto de esta vuelta es de color beige. Entonces, cierro con el color beige, quito la gasita, que es donde va el último punto, porque ahí fue donde comencé la vuelta anterior, y hago el punto beige. Bien, entonces ya hice el diseño según esa primera vuelta del diseño, para que puedan ver acá. Un beige, voy a acercar un poquito, un beige, 2 café, tenemos 1 y 2 café,
luego siguen 1, 2 y 3 beige, 1, 2 y 3 beige, luego me dice 2 café, ya hice 2 café y luego me tocó uno de color beige, que es el que acabo de hacer. Cada vez que yo termine una vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados, pero los de este lado los voy a hacer de la siguiente manera, con la aguja de afuera hacia adentro. Y hago un punto deslizado y luego un segundo punto deslizado. Y procedo a colocar la marca. Con esto terminamos, ¿verdad? Esa primera vuelta del diseño. Giramos y acá es más sencillo porque volvemos a repetir lo que acabamos de hacer, pero de la siguiente manera. Es decir, el primer punto en color beige, pasamos, sacamos y antes de cerrar, pendiente aquí porque me dice que los dos siguientes son café. Entonces cerramos con el color del punto que sigue, ¿verdad? Aquí tenemos el primer beige. Vean que tiene ahí este borde. Este es precisamente el borde que le da realce al trabajo guayú, ¿verdad? Que por eso es que en la vuelta anterior solamente trabajábamos una sola hebra. Entonces me dice que aquí debo tejer 2 cafés. Uno, un segundo color café. Y como después vienen 3 beige, entonces este segundo café lo cierro con el color beige. Bien, de esta manera. Y procedo a tejer los 3 puntos beige. Uno, acá. Uno, voy con el segundo. Voy con el tercero y me dice que después vienen 2 de color café, entonces dejo el beige y cierro ese último con el color que me voy a incorporar. Aquí siguen 2 cafés, que sería uno y sería otro. Y después me dice que tengo un punto beige, entonces este segundo lo cierro con el color beige. Cierro acá, acá, ajusto y dejo ese último punto que es este, ¿verdad? En color beige. Bien, y como el primer punto de la vuelta que sigue, ¿verdad? Debemos tejer acá, cierro beige. Acá, donde está siempre, donde lleguemos, donde está la marca, vamos a tejer ese último punto. Voy a trabajarlo y lo cierro con el color café porque ese es el primer punto que sigue en la vuelta que viene. Ajustamos acá y quito la marca. Ahora me corresponden 2 puntos deslizados porque ya terminé la vuelta y digo 1 y un segundo punto deslizado. Coloco la marca porque siempre debo llegar hasta acá con el último punto. Giro, que ese viene siendo el aumento en cada vuelta. Giro y según el diseño me dice que en esta segunda vuelta debo tejer un punto café, 2 beige, 2 café, 1 beige, 2 café, 2 beige, 1 café. Comienzo entonces. Siempre comienzo en el tercer punto. Mi primer punto es de color café.
Llevo esta. Siempre vamos a comenzar en el tercer punto. Entonces sería acá, donde está este. Y solamente vamos a tomar una sola hebra. Así. Bien. Tomo el punto, que es café. El primero es café y luego siguen 2 beis. Acá ya hice mi primer punto café. Ahora voy a hacer 2 puntos beis. Tomo solamente la hebra interna y trabajo un beis y trabajo el segundo beis. Recuerden, tomando solamente la hebrita interna. Luego que hice el segundo beis, antes de cerrarlo, tomo la previsión porque después vienen 2 puntos café. Entonces, cierro este punto, ¿verdad? Miren, llevo 1 café, 2 beis. Vienen 2 cafés. Acá, un café. Vengo el siguiente, otro café, pero me dice que me corresponde uno de color beige. Como me corresponde uno de color beige, cierro y tejo el de color beige acá. Uno solo de color beige. Luego me dice que vienen 2 cafés, entonces tomo el tono café y son 2. Tengo uno acá, uno, y tejo un segundo café. Luego me dice que vienen 2 beis. Tomo la previsión y cierro ese último punto café y trabajo 2 beis. 1, tomando la hebrita interna. No es tan difícil, solo que el hecho de que yo esté grabando, ¿verdad? No me puedo colocar el zapato en una posición más cómoda. Entonces digo 1. Más bien es entretenido porque vamos siguiendo un gráfico. No se hace tan monótono. Y bueno, tomando nos sirve para estar alertas, ¿verdad? De cómo es lo que vamos a hacer. Como son 2 beis, ya hice uno, voy a hacer el segundo y me dice que el último es de color café. Entonces tomo la previsión, cierro ese último y ahora debo quitar la gasita porque me falta el último punto que es justo ahí. Siempre les debe dar allí donde está la gasita, el último punto. Cierro, terminé la vuelta y recuerden que cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, pero tomando la aguja de afuera hacia adentro. Un deslizado, vengo con un segundo deslizado acá, tomando la hebrita de acá, un segundo deslizado. Voy a colocar el marcador para saber que allí terminó la vuelta. Acá. Ahora giramos el zapato y repetimos el diseño ahora de esta manera. Bien, de frente. Y entonces al repetir el diseño quedaría de la siguiente manera. El primero es de color café, ¿verdad? El primero es de color café y luego me dice que vienen 2 de color beige. Entonces este café lo cierro y me vengo con los 2 puntos beige. Sería uno y luego sería el otro. Luego me dice que vienen 2 de color café. Acá cierro y comienzo 1,
y luego viene el otro de color café acá. Luego me dice que debo hacer uno solo de color beige, por eso es que cierro acá y hago este solito del color beige y luego vienen dos de color café, cierro y luego me vienen dos de color café, es decir, uno y luego viene el otro de color café. Luego vienen dos de color beige, entonces me paso, hay que estar atentos al gráfico, yo porque lo estoy mirando, ¿ok? Acá sería uno, luego viene otro, y luego me dice que este es de color café, entonces lo cierro con el color café y lo dejo acá. Les voy a comentar algo. Hasta acá es lo que está representado en el gráfico. Sin embargo, por eso pongo la gasita, porque este último punto siempre lo vamos a tejer y lo cerramos en el color que nos vamos a incorporar. Para el caso de la vuelta que viene, como es de color beige, ¿verdad? Este punto que estoy tejiendo aquí, que es donde llega la gasita, no está en el gráfico, viene siendo como el aumento, ¿ok? Entonces lo cierro con el color beige porque es donde me voy a incorporar. Y de esta manera, ¿verdad? Vamos a ir tejiendo. Observen, ¿verdad? Que les debe quedar esto porque estamos tejiendo en este lado. Para efectos, ¿verdad? De no demorarme mucho con el tutorial, la explicación llega hasta acá, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que las que deseen, yo les puedo pasar el gráfico y es tal cual como yo les estoy diciendo, ¿verdad? Siempre que estemos por la parte interna, por ejemplo, ahorita me toca esta, ¿verdad? La tercera sería un beige, dos café, dos beige, tres café, dos beige, dos café, un beige, ¿verdad? Entonces giramos el zapato y nos vamos fijando, yo porque estoy haciendo el tutorial, pero por lo general yo coloco el gráfico en la mesa, le coloco una regla para que no se me vayan perdiendo las vueltas y de esa manera voy trabajando tal cual, siguiendo, fíjense acá, esta primera vuelta que yo hice es esta primera vuelta. Siempre el diseño lo vamos a trabajar por la parte interna y que cuando giramos el zapato repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior. Bien, de esta manera, ¿ok? Entonces yo regreso cuando haya terminado el diseño. Ya terminé la capellada o la parte delantera según el diseño propuesto. Cortamos el hilo y nos vamos a ir acá a la parte del talón y contamos 10 puntos, ¿verdad? Del centro hacia acá vamos a contar 10 puntos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese punto número 10 vamos a pasar la aguja y comenzamos a tejer de la siguiente manera. Ya lo tenemos ahí precisado, ¿verdad? Vamos a introducir el hilo. Bien, y lo vamos a fijar con una puntada. Aseguramos y allí mismo vamos a hacer un primer medio punto, ¿ok? Un primer medio punto y con el separador coloco allí donde inicié y me voy a ir tejiendo en este caso 20 puntos, es decir 10 puntos acá
y 10 puntos acá. Eso quiere decir que voy a centrar 20 puntos, 10 de cada lado, tomando como referencia el centro, hasta acá 10 y hasta acá 10. Acá, bien. Ok, ya tejí acá, hasta acá me dio 20 puntos. Recuerden, me ubiqué en el centro, conté y es a partir de allí donde voy a tejer 10 y 10 son 20 y coloqué la marca. Una vez que hice eso, voy a girar el zapato y cada vez que comience una vuelta lo voy a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Bien, si de aquí salió la aguja, yo voy a comenzar a trabajar en el que sigue y voy a tejer hasta donde está esta marca de la siguiente manera, igual con medio punto, meto, saco y cierro, introduzco, saco y cierro, así hasta llegar a esta marca. Llegué a donde está la marca, voy a quitarla y tejo ese punto, ¿verdad? Ahí está, acá. Esta sería mi segunda vuelta. Ahora, cada vez que termine una vuelta, voy a tejer 4 puntos para avanzar. Esto me va a permitir que el talón vaya quedando inclinado. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Ok, tejí los 4 y coloco la marca. Ya, voy a acercarlo para que lo puedan ver. Allí donde dice el número 4, coloco el separador. Giro. Y como les comenté, cada vez que vaya a iniciar una vuelta, comienzo en el punto que le sigue a la aguja. Y con esto estoy iniciando la tercera vuelta. Voy trabajando de esta manera. Voy a llegar hasta donde está la otra marca, hasta acá. Llegué a donde estaba la marca, dejo el punto, quito la marquita y como hicimos en la vuelta anterior, después de ese último punto, avanzo tejiendo 4. 1, 2, 3 y 4. Coloco la marca y con esto termino la vuelta número 3. Ahora voy a girar el zapato y voy a iniciar la vuelta número 4 y cada vez que inicie una vuelta lo hago en el punto que le sigue a la aguja. Así, de esta manera vamos a tejer un total de 8 vueltas. Bien, es decir, al iniciar una vuelta lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja y al culminar una vuelta, a partir de allí tejemos 4, nos regresamos, comenzamos en el punto que le sigue a la aguja, al finalizar tejo 4. Esto lo vamos a hacer por 8 vueltas. Yo acá estoy tejiendo la vuelta número 4. Con esas 8 vueltas debemos tener algo como esto. Bien, si ustedes están tejiendo una talla más pequeña que esta que yo tengo, pueden inclusive en vez de 4 puntos avanzar 2 o avanzar 3, ¿verdad? Para que les llegue justo aquí. No necesariamente les tiene que llegar acá, a mí porque me coincidió allí, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes hagan realmente 8 vueltas. Sabemos que son 8 vueltas, yo no sé si visualizan aquí como una línea. Bien, lo voy a señalar acá con la aguja. ¿Verdad? Se ve acá. Esto es el resultado de 2 vueltas. Esto que está acá es el resultado de 2 vueltas. Serían 4. Acá serían 6. Y acá serían 8. Ahora vamos a hacer las vueltas completas. Esas vueltas completas las vamos a hacer de la siguiente manera.
Una vez que llegamos acá, bien, si hubiesen más puntos acá, los tejemos hasta llegar a donde está allí la capellada. Ahora voy a comenzar a trabajar acá en la capellada incorporándome con 2 puntos deslizados. Introduzco la aguja en ese primer punto y deslizo. Ahí me salió. Repito, introduzco la aguja, tomo hilo y deslizo. Ya hice uno, voy a hacer un segundo deslizado en el punto que sigue. Paso aguja, tomo hilo y deslizo. Y ahora voy a girar el zapato de esta manera. Y voy a comenzar a tejer en el tercer punto. Acá. Digo ahí 1, 2, sería este. Acá. Voy a tejer medio punto hasta llegar al otro lado. Ya tejí hasta este lado. Ahora vamos a hacer también acá 2 puntos deslizados en la capellada, teniendo la previsión de que recuerden que tenemos los 2 hilos acá de cuando tejimos. Aquí está el beige y el café. Bien, vamos a tomarlos acá, ¿verdad? De modo que no se nos suelten de la mano, y vamos a hacer esos 2 puntos deslizados en el primer punto que nos consigamos. Aquí sujetamos, esto después lo podemos reafirmar mejor. Y ya hice un punto deslizado. Acá, ve que lo puedo jalar y para que se ajuste. Y en el siguiente hago otro punto deslizado, introduzco aguja, paso y ya hice los 2 deslizados. Me vengo con estos, los tiro de ellos para que puedan ajustarse mejor. Vamos ahora a girar y repetimos lo mismo. Comenzamos en el tercer punto, teniendo la previsión de llevar estos hilos allí entre los puntos. Entonces digo 1, 2, comenzaría en este, que es el tercero. Bien, y tengo la previsión de ir llevando estos hilos allí y así los voy escondiendo. Por eso me gusta dejarlos largos. Voy a seguir tejiendo para que vean lo que estoy haciendo. Voy a seguir tejiendo hasta llegar al otro lado, ¿ok? Con esto ya hice la primera vuelta y estoy haciendo la segunda. Estoy terminando la segunda vuelta, repito el procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? 2 deslizados en la capellada, es decir, 1, 2, giro el zapato, comienzo en el tercer punto, que lo veo acá, ¿ok? Así vamos a trabajar esto por 8 vueltas. Yo estoy haciendo la tercera, ¿verdad? Entonces voy a seguir este recorrido. Bien, llego acá, igualmente 2 deslizados. Pendiente aquí, que a veces donde se confunden es ubicar cuál es el último punto. Bien, entonces son 8 vueltas en total. Cuando les digo que se pueden confundir, me refiero a lo siguiente. Fíjense acá. Si yo tengo el tejido aquí, ¿verdad? Aquí fue donde salió el último punto. Por lo tanto, es acá en el punto que sigue donde yo voy a hacer el primer deslizado, el segundo deslizado en el punto que sigue, giro y comienzo en el tercer punto. 1, 2 y 3 y comienzo así acá. Y repito para un total de 8 vueltas de este estilo, es decir, 8 vueltas completas de capellada a capellada. Y así vamos, ¿verdad? De modo que ya tenemos 8 vueltas completas. Como les comenté,
cuando vemos estas líneas acá es el resultado de 2 vueltas. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6 y 8 vueltas. Y esta es la altura que nosotros necesitamos para que quede completamente ajustado. Nos faltan 2 vueltas, ¿verdad? Una que hacemos por acá y una vuelta de punto deslizado. Y esa vuelta que hacemos en la capellada es de la siguiente manera. Vamos a ir ubicando el punto que corresponde y vamos tejiendo de esta forma. Uno por uno lo vamos trabajando hasta llegar al otro lado. Así lo vamos a ir trabajando de manera de abarcar con este medio punto todo lo que vamos a llamar la parte delantera o capellada. Bien, hasta acá. Así, hasta completar esa vuelta en la parte delantera o capellada. Nos corresponde ahora tejer la última vuelta por el talón y esta vuelta la vamos a trabajar en punto deslizado por ser la única puntada en tejido a crochet que no estira, lo cual va a impedir que se nos salga el pie. Bien, pasamos aguja, tomamos hilo y holgadamente lo vamos deslizando uno por uno de cada uno de los puntos hasta concluir la vuelta, es decir, hasta llegar a este lado del talón, de esta manera. Punto por punto, ya aquí definimos qué tan apretado lo queremos. Yo por experiencia lo hago así, de una forma holgada para que no maltrate y para que no moleste. Me queda por acá el último punto deslizado. Y ahora sí, vamos a tirar del hilo. Lo dejamos allí también largo para poderlo... Ay, no, más largo. Yo lo dejo siempre mucho más largo. Para poderlo esconder muy bien y que no dé lugar a que se desbarate ni nada. Cortamos. Lo traemos hacia adentro con la aguja. Lo tensionamos acá y podemos irlo escondiendo con la misma aguja de crochet. Lo vamos a ir llevando entre los puntos de esta manera hasta perderlo por completo. Incluso yo lo paso por acá completamente para que se esconda muy bien. ¿Okay? Bueno, y de esta manera doy por concluido el tutorial de estos zapatos utilizando la técnica Wayuu. Recuerden que me pueden escribir a mis redes sociales si tienen alguna duda, alguna inquietud, o inclusive dejarme allí en los comentarios del tutorial. El enlace que los lleva a mis redes sociales está en la descripción del video. En todas las redes sociales, tanto en TikTok como en Facebook como en Instagram, estoy como Crochet Rocío. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte, dejar tu comentario, dejar tu like y compartir el video, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá.